El siglo XVIII fue un siglo de crisis, dificultades, pérdida de la hegemonía y las rebeliones para la colonia del Perú. Para este proceso histórico influyeron la lenta pero perceptible recuperación de la población india y mestiza, la desmembración del virreinato del Perú, que dio origen a otros virreinatos como el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, el malestar causado por la intensificación de la opresión colonial, la decadencia de la producción minera de Potosí y una nueva atmósfera intelectual, resultado de la influencia de la Ilustración y de fenómenos de trascendencia universal como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. El establecimiento del libre comercio limitado mermó la importancia de Lima y el Callao. La supresión de las encomiendas empobreció a la nobleza virreinal y el Estado colonial se militarizó, dando preferencia en el gobierno del virreinato del Perú a los militares de carrera que pudieron enfrentar los nuevos tiempos que se aproximaban. La rebelión de Túpac Amaru II se inscribe dentro de este proceso de cambios y acusado descontento. Estallido de la rebelión de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, ante las terribles exacciones del corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, que pretendía utilizarlo para explotar aún más a los indios, se resistió a colaborar con el español y este lo amenazó de muerte y con el destierro a España, por lo que decidió precipitar los acontecimientos. El 4 de noviembre de 1780, aprovechando la circunstancia de un ágape ofrecido por el párroco de Yanaoca, por ser el cumpleaños del rey y donde estaban reunidos el corregidor Antonio de Arriaga y Túpac Amaru II, después del almuerzo y cuando el corregidor retornaba a Tinta, Túpac Amaru II lo emboscó y lo apresó en el abra a paso de Ilaigua, en el lugar denominado Huancoracay, camino a Tinta. Luego el caudillo rebelde convocó a los indios de Canas y Canchis, juzgó al corregidor, lo condenó a muerte y lo hizo ahorcar en la plaza de Tungazuca el 10 de noviembre de 1780. Luego proclamó el fin de los repartos y la mitad a la persecución de los corregidores. Fase de la revolución de Túpac Amaru II. Los modernos estudios tupacamaristas han descubierto que la revolución tuvo dos fases, una cusqueña y quechua en el territorio del obispado del Cusco entre noviembre de 1780 y mayo de 1781, una puneña quechua y aymara entre 1781 y 1782, en el territorio del virreinato del Río de la Plata, al cual pertenecía el altiplano peruano-boliviano. La fase cusqueña ha sido dirigida por Túpac Amaru II, quien con un ejército de 40.000 indios y algunos mestizos mal armados marcharon al Collao y lo sublevó, llegando a Zangaro el 13 de diciembre de 1780. Regresó a Cusco, puso sitio a la ciudad imperial del Cusco a partir del 4 de enero de 1781, pero después de varios ataques tuvo que retirarse hacia el corregimiento de Tinta. En el fracaso del sitio del Cusco jugaron un papel primordial los caciques indios hispanistas, como Mateo Pumacahua. Derrota y muerte de Túpac Amaru II. El visitador Areche organizó una poderosa fuerza armada de más de 17.000 hombres, al mando del mariscal José del Valle, y con ella atacó a Túpac Amaru II en Tinta, derrotándolo en la batalla de Checacupe el 6 de abril de 1781. Túpac Amaru II, en compañía de su familia, huyó a Langui, pero allí fue traicionado por Ventura Landaeta, apresado y entregado a los españoles. Llevado al Cusco, fue juzgado junto con sus principales lugartenientes por el oidor Benito de la Mata Linares y condenado a muerte. El 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas del Cusco, fue ejecutado mediante la pena bárbara de descuartizamiento, pero antes tuvo que presenciar la ejecución de su esposa Micaela Bastidas, su hijo Hipólito y sus colaboracionistas Andrés Castelo, José Verdejo, Antonio Blitas y Tomás Atito Condemaita.
La fase puneña quechua aymara. La revolución no terminó. Comenzó la segunda fase de la misma, en el altiplano peruano-boliviano, bajo el liderazgo de Diego Cristóbal Túpac Amaru, Pedro Vilcapasa y Túpac Katari, que establecieron su cuartel general en el Azángaro. Los rebeldes citaron Puno, luego La Paz. El mariscal José del Valle marchó con sus 17.000 soldados a derrotarlos, y los indios rebeldes liberaron las batallas de Condorcuyo, Puquinacancari y una intensa guerra de guerrillas que redujo el ejército español a la octava parte. Puno tuvo que ser evacuada y los españoles se retiraron con su ejército del altiplano hacia Cusco, sin haber podido vencer a los rebeldes. Mientras esto sucedía, Andrés Túpac Amaru situaba Sorata y Túpac Katari asolaba la región de Chucuito, en el territorio aymara. Y la traición final de los españoles. Ante la imposibilidad de vencer militarmente a los rebeldes, los españoles acudieron a los medios diplomáticos, dictando un decreto de perdón y amnistía. El 12 de septiembre de 1781, Diego Cristóbal Túpac Amaru escogió la amnistía y firmó el armisticio de Sicuani. El 26 de enero de 1782, Vilcapasa continuó luchando, pero fue vencido y ejecutado por los españoles el 8 de abril de 1782. Diego Cristóbal disfrutó un poco de tiempo de paz, pues en 1783 los españoles, por motivos futiles, lo apresaron, juzgaron y luego ejecutaron en la plaza de Recaucijo, en Cusco, el 19 de julio de 1783. Trascendencia de la rebelión de Túpac Amaru II. Luego de la rebelión, uno de los cambios a favor fue que la gran revolución iniciada por Túpac Amaru II fue el extraordinario esfuerzo que la República de los Indios realizó para terminar con el dominio injusto de los españoles. Fue el movimiento iniciador de la emancipación y no solo precursor de la misma. Tuvo una trascendencia continental, aunque influyó en la rebelión de los comuneros en el virreinato de la Nueva Granada y también en los incidentes de Quito y del norte argentino. Demostró asimismo que el prestigio a la opresión peninsular, un factor en contra de esta gran revolución, fue que fracasada costó 100.000 muertos entre las filas rebeldes y destruyó la economía del Collao, especialmente el capital pecuario. Fue la gran sacudida social y política que despertó a indios, mestizos y criollos como el poder colonial en Sudamérica. Demostró asimismo que el prestigio de los incas cusqueños renacía como una esperanza de liberación frente a la opresión peninsular, lo que es tangible en el mito del Incari. Igualmente, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, fue acogido como un inca libertador, porque las masas indias estaban desesperadas ante la tremenda opresión colonial. Buenos días, profesor. Hoy día le vamos a hacer una entrevista sobre la rebelión de Túpac Amaru II. Primero, ¿nos podría dar un comentario en general de toda la rebelión? Bueno, la rebelión se suscita en noviembre de 1780. De alguna manera u otra es la primera rebelión que sucede en América y en el mundo, y es el primer grito de libertad que se constituye contra un dominio territorial. En este caso se está luchando contra España, que tiene en ese momento el manejo del mundo. Es lo que es la revolución en sí. ¿Y por qué una revuelta local contra las autoridades españolas terminó convirtiéndose en la más grande rebelión de la época colonial? Porque el indígena, postergado por el gobierno o por el dominio español, va a buscar una manera de justicia popular. Tanto así que se llega a justiciar a una autoridad, ¿no? Y de esta manera se inicia la revolución. Y esta revolución se va, digamos, desencadenar de tal manera que pierde el control, ya que el líder Túpac Amaru II, de una manera u otra, en vez de tomar la ciudad de Cusco, decide retirarse hacia el sur, lo cual es, digamos, determinante para su derrota. Por lo tanto, podemos decir que
al desborde, a una mala organización, hay un fracaso. Muchas gracias. Buenos días, Miss Elizabeth. Le vamos a hacer unas preguntas sobre la rebelión de Tupac Amaru. Primero, ¿nos podría decir una opinión en general de la rebelión? La rebelión de Tupac Amaru, digamos que fue el antecedente a lo que va a ser después la lucha por la independencia. Es considerada la rebelión más importante porque va a congregar gran parte de la población de la sierra que va a estar en contra del gobierno español por la explotación que se daba en las minas. Y otra pregunta puede ser, ¿por qué una revuelta local contra las autoridades españolas terminó convirtiéndose en la más grande rebelión de la época colonial? Esto empezó por la protesta del cacique, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, porque en las minas de Potosí estaba habiendo bastante abuso por parte del español. Esto va a generar un contagio colectivo y esto va a dar como consecuencia que muchos de esos indígenas que se van a ver oprimidos van a aliarse con José Gabriel Condorcanqui, que después se va a convertir en Tupac Amaru II, ¿no? Por eso es que esto va a generar una rebelión mucho más grande de lo que se pensaba, ¿no? Y sobre todo una constante amenaza en contra de lo que en él entonces era el gobierno español acá en Lima. Muchas gracias. Profe, ¿me podría decir su opinión general sobre la rebelión de Tupac Amaru II? Bien, dentro de los procesos de independencia del Perú hay una gran trascendencia por lo que es Tupac Amaru, ¿no? Él va a resumir todas las revueltas andinas e indígenas contra el poder español y va a ser un gran movimiento que va a influir en toda América del Sur. Después de él, en diferentes partes del virreinato se van a organizar diferentes rebeliones y siempre van a tomar el nombre de Tupac Amaru, ¿no? Ahora, la trascendencia sobre esta rebelión es muy importante porque por primera vez se habla de lo que es ya la conciencia patriótica, la conciencia nacional, de defender lo nuestro, ¿no?, contra el poder español. ¿Por qué una revuelta local contra las autoridades españolas terminó convirtiéndose en la más grande rebelión de la época colonial? Bueno, ya venía concentrándose en la efervescencia contra el poder español, faltaba simplemente iniciar la chispa y eso lo hace Tupac Amaru cuando intenta dar el primer grito de libertad y ejecuta al corregidor Arreche, ¿no? Ahora, eso ya se va a propagar por todo el sur, luego toda la colonia finalmente trasciende a lo que es América del Sur, ¿no?